El nombre del mensaje del día de hoy se titula La verdadera herencia y porción viene de mi Padre. Aquí estamos con este mensaje, lo puedes tener ahí en tu corazón. Y el título del mensaje, quiero que lo repitamos juntos: la verdadera herencia y porción viene ¿de dónde? Y hemos visto, iglesia, que aquí ya estamos todos conectados. ¿Estamos aquí? Muy bien. Nos hemos dado cuenta que en la tierra siempre hay un afán de que cuál será la herencia que me dejarán mis padres. Y vámonos conectando, o qué posesiones voy a tomar para la tierra, o que cuando yo esté viejo, con qué me voy a sostener en la tierra. Entonces vámonos conectando, porque si nosotros venimos a la iglesia es porque estamos permitiendo que el Espíritu Santo cambie mis pensamientos y sean alineados con el cielo, con los pensamientos del Padre. Repite conmigo: si yo estoy aquí o estoy escuchando la palabra de Dios, es porque necesito y acepto cambiar y renovar mis pensamientos para alinearlos con los pensamientos de mi Padre en el cielo. ¿Se lo aprendió? Si no, ahí queda grabado. Entonces, si nosotros decidimos venir a la iglesia, es porque hay una necesidad de cambiar mi vida. Nunca debemos estar conformes con lo que tenemos, porque siempre hay que renovar mi mente. Pero no se trata de no estar conformes con lo material. ¿Entienden la diferencia? Ay, no, voy a cambiar el carro porque la pastora dijo que no tenemos que estar conformes con ese modelo tan viejo. No, se trata de no estar conformes con lo que yo pensaba ayer, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los pensamientos de Dios. Si no, el Señor no dijera renovar la mente. Todos los días nuestra mente, los pensamientos deben ser renovados. Y tenemos ejemplos de profetas y de hijos y verdaderos siervos de Dios. Dios para eso dejó las sagradas escrituras y la palabra. ¿Para qué? Para que seamos inspirados en esos héroes de la Biblia que están en la presencia de Dios, y que ellos, como testigos del cielo, están esperando que tú y yo nos pongamos las mismas pilas que ellos se pusieron. Y las pilas no son nada más y nada menos que la fuerza y el poder del Espíritu Santo. No hay otra. Entonces vamos a Segunda de Reyes, a ver si alcanzamos a dar ese mensaje. Segunda de Reyes 2. Y vamos a comenzar con una historia. Tú sabes que me fascinan las historias, pero las historias de la Biblia. Y que queremos que todos la vivamos hoy como en un solo cuerpo y una sola unidad. Amén. Vamos a ver esa historia y la vamos a poner grande y voy a pasar a leerla. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. ¿Quiénes estaban en camino? Elías y Eliseo. Para los que no saben, Elías era el maestro de Eliseo, el que le enseñaba todas las cosas que Elías escuchaba del Padre directamente. Porque recuerden que en el tiempo antiguo el Espíritu Santo se posaba sobre un profeta, o dos o tres a la vez, repartidos en todo el pueblo de Israel. Y ese profeta, con la unción y el poder del Espíritu Santo, recibía la voz de Dios para que esa voz llegara al pueblo. ¿Estamos ahí bien? Entonces estaban ellos dos, pero ya le había sido anunciado a Elías y a Eliseo que se lo iba a llevar Dios. ¿En un qué? ¿A alguien se le nota algo parecido? Como que alguno de los que estamos aquí estamos con la esperanza y el entusiasmo de que nos pase lo mismo. Exacto. 2. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y la palabra de Dios, iglesia, se entiende así. No pases a leer
otra frase más sin entender lo que Dios está hablando. Aquí Elías le dijo a Eliseo, quédate porque el Señor, ¿quién? ¿El Señor qué hizo? Repite conmigo, el Señor me dijo. O sea que Elías, ¿qué hacía? ¿A dónde iba Dios? ¿A dónde iba Elías? Donde Dios se parece a lo que nosotros hacemos, ¿cierto, iglesia? Solamente vamos donde Dios nos dice, ¿cierto? Por ahí unas caras. Muy bien. Tan cierto como que el Señor vive, contestó él, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Y vamos a analizar algo aquí. Estaba bien pegado Eliseo de Elías. Y acá nos deja un mensaje el Espíritu Santo de que el discípulo, la oveja, debe estar siempre pegado de... Váyase, que Dios me dijo que fuera. No, no te voy a dejar. Como sé que Dios vive y tú también, como los dos están vivos, solo por eso declaro que no lo voy a hacer. Y en esta frase hay varios mensajes poderosos. ¿En quién creía Eliseo? ¿En un Dios? ¿En un Dios qué? ¿De vivos o de muertos? Y un vivo dirige a otro vivo. Un vivo no dirige a los muertos, porque los muertos no podemos hacer nada. ¿O usted ha visto algún muerto adorando a Dios? ¿Cierto que no? Yo no lo he visto todavía. ¿Alguno lo ha visto? No, todavía no. Mira la historia como sigue. ¿Está chévere la historia? ¿Está chévere la historia? Muy bien. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. ¿Qué más notamos ahí? Empieza en pru y termina en dencia. Prudencia. Hay prudencia. Sí, yo lo sabía, pero quedémonos callados porque es algo que debe quedar entre nosotros por este momento. Muy bien, 4. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. ¿A dónde fue primero? Eso, muy bien. ¿A dónde? ¿Los demás? Gracias por esos poquitos y por los que ya se unieron. Muy bien. Le dijo que fueran ¿a dónde? No aquí. Ya los dejó el bus hace rato. Aquí, a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Lo dejó? ¿Usted qué nota ahí, iglesia? Nota que hay una perseverancia, unas ganas de no soltar al maestro y de acompañarlo hasta el final. Tú y yo como discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos del maestro podrían estar aquí hoy? Y los que no han venido, pues digan, yo quiero ser, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde me inscribo? ¿En la Universidad del Cielo? ¿Qué? ¿Dónde es? Ahorita hacemos la inscripción a la salida, para las boletas del día de la adoración y para inscribir para la Universidad del Cielo también se inscribe. Entonces estamos aquí hablando de que tan cierto como que tú vives y el Señor vive, no te dejaré. Esas son las palabras que tú y yo debemos decirle a Jesús todos los días, no te dejaré. Porque hay un espíritu que debe ser trasladado a nosotros, como fue trasladado el espíritu de Elías a Eliseo. Ese espíritu de adentro que no me deja desprender, que me falte todo, menos tu presencia. Pero ¿por qué iba pegado? ¿Por qué iba pegado Eliseo de Elías? Porque sentía el Espíritu de Dios con él, porque había algo que no lo dejaba soltar. Tú y yo, cuando la presencia de Dios, cuando Cristo anda en nosotros, lo que hacemos es tener puros pegotes detrás. Y esos pegotes, en el buen sentido de la palabra, te pueden perseguir porque hueles a rico, porque hueles a Cristo, porque hay un aroma que no deja que se te desprendan. Y eso es muy importante, que lo llevemos dentro del corazón y que sintamos que como yo no me despego de Cristo, los que ven a Cristo no se despeguen de mí, porque me están siguiendo a mí, a Cristo. 5.
Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo, ya se había regado el cuento, ya se había regado la noticia. Se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Siguió diciendo: los de Jericó también sean discretos, no digan nada. La prudencia en todos los lados donde está el pueblo de Dios. 6. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. ¿A dónde más? O sea que toda la travesía que estaba haciendo era en el nombre del Señor, mandado por el Señor. Y tú y yo debemos guardarnos y cuidarnos, que a todo lugar donde yo vaya sea porque el Señor dijo que fuéramos. ¿Listo? ¿Ahí? Amén, muy bien. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 7. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. ¿Cuántos iban? 50. Uno se le pegó a Eliseo y los otros veían de lejos cuando llegaron. ¿Dónde? ¿Y quiénes llegaron? Eliseo y Elías. 8. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre la tierra seca. ¿Vieron un milagro los profetas de lejos? ¿Cuál milagro? Y tal vez nosotros, pues abrió el río, sí, claro, le hizo ahí con el manto y se abrió el río. Pero ¿sabe de qué está llena la iglesia? De insensibilidad. Porque a nosotros se nos dice en la palabra que se abrió el río Jordán y que el poder de Dios estaba con uno de nuestros hermanos profetas que están viendo y no parece que pasó nada. Ole, es que se abrió el río Jordán porque el poder de Dios lo hizo abrir, porque estaba un profeta representando el poder de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Indiferencia total. Cuando nosotros venimos a la iglesia debemos ir reconociendo esos pecados que nos apartan del Señor, iglesia. Y uno de ellos es que se nos dice que se abrió el mar, que alguien no se le desprendió a su maestro, y todas esas cosas nos tienen que crear un impacto en el corazón. ¿Te impactas? ¿Te impactas? No veo a ninguno impactado aquí. ¿Te parece impactante? La gloria de Jesús es algo extraordinario, impactante. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vio que el río, ambos cruzaron sobre tierra seca. Y ese es el problema, que no nos sorprendemos. Pasaron sobre tierra seca. Y el Espíritu Santo quiere que tú y yo pasemos con Eliseo en este momento y con Elías, y que nos transportemos en el superlibro y que sintamos esa emoción de ver que nuestros hermanos pasaron por la mitad del río Jordán y pasaron sobre tierra seca. Pero somos insensibles, todavía hay corazones duros y debemos reconocer delante del Padre que nuestros corazones aún están endurecidos. ¿No te emociona pasar con ellos en el Espíritu y vivir lo que ellos vivieron? Déjame decirte que ellos se emocionan arriba, los testigos, por las cosas que vivimos y por los desaciertos que tenemos, sufren. Porque ellos nos están esperando, nosotros somos la familia de ellos y están esperando que lleguemos al cielo con ellos. Perdón. Muy bien, sigamos. Entonces íbamos en que somos tan insensibles que leemos la palabra y no pasa nada en nuestros corazones, iglesia. ¿Eso es pecado, ser insensibles? ¿Demasiado o poquito? Esperemos que mientras terminamos el Espíritu Santo vaya tocando nuestro corazón y nos avergoncemos delante del Señor, porque todo esto lo preparó el Rey para nosotros.
no solo para los que ya lo vivieron, sino para nosotros mismos. 9, pasamos al 9. Cuando llegaron al otro lado, Elías dijo a Eliseo: mira qué hermoso, ya pasaron, ¿verdad? Y mira lo que le dice, no se vaya a perder, a desconcentrar, porque hay cosas que el Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Yo quiero que nos concentremos aquí un poquito. ¿Será que Eliseo tenía casa, vacas, burros, propiedades? Podía tener una casita, la cobija pues, la cama, cositas de la cocina, sí, es cierto, lo que sea, un pedazo de tierra, pues obvio, una casa. ¿Y en qué parte se nota que Eliseo dijo: déjame tu cama, déjame el colchón, que el mío ya está dañado, déjame una vaca, un burro, déjame el ganado, las ovejas? ¿En qué parte está pidiendo algo espiritual? Está pidiendo una herencia celestial, que es la herencia que tú y yo como hijos, si de verdad tú te crees un hijo de Dios, porque podemos salir hoy de aquí: hola, ahí son de la iglesia, sí, somos hijos de Dios, pero es que no es de palabra, es comportarnos como unos verdaderos hijos de Dios que necesitan recibir la herencia verdadera, que es la vida eterna y todas las cosas, las casas y todo lo que Él tiene que entregarnos. Y no tiene porque es una obligación, es porque Él lo desea. Si no, Jesús no hubiera dicho: me voy a preparar una morada para ti y allá te la estoy preparando. En otras palabras, están construyendo tu casa y la mía. Y esa es la verdadera herencia, iglesia. Y si el Espíritu Santo te habla, si tú estás contestando algo diferente, si tú te hubieras encontrado con Elías y te dijera: Linita, ¿tú qué quieres? No, pues qué rico, 4 ovejas, 5 vacas, la bicicleta, la moto, la camioneta, la Toyota. ¿Cuántas cosas podemos pedir y se nos pasa por la mente reclamar las riquezas del Padre, que están así abundando, y un corazón tan deseoso del Padre? Pero ¿sabes qué, iglesia? Las cosas terrenales no nos dejan avanzar. Dios quiere que el poder de Dios se mueva aquí en la tierra igualito como se movió cuando se abrió el Jordán y cuando Moisés abrió en el nombre del Señor el Mar Rojo, y quiere muchos milagros. Pero nosotros no permitimos que el poder de Dios venga a nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el único anhelo son las cosas terrenales y materiales, y las terrenales son personas, son cosas, son anhelos del corazón que no nos dejan anhelar lo que anheló Eliseo, nuestro hermano y ejemplo de parte del Señor. Te pido que me permitas heredar una doble. Y el Espíritu Santo me ponía en el corazón: ¿qué es una doble porción? Y vamos a volver a la imagen. Quise poner una pizza, pero puedes hacerlo con tu comida favorita. Y el Señor ponía en mi corazón que es la comida del cielo, mira. Y si yo pruebo la comida que está comiendo Elías, yo digo: yo quiero otro pedazo de esos. Y que la comida de Elías está pasando o está haciendo tantas cosas poderosas en la tierra. Yo hago como Eliseo y digo: deme 2. Esto no es porque iba a quedar en la foto, no. Está pidiendo doble porción del Espíritu Santo. Está pidiendo una doble porción. ¿Y para qué uno pide una doble unción? Volvamos ahí a ese versículo en el que estábamos. Porque dice que quiero ser tu sucesor. En otras palabras, me gustó tanto lo que hacías, maestro Elías, que yo quiero hacer más. No porque quiera mostrar que Eliseo hizo más que Elías, no, es por esas ganas que tenía de servir al Señor. Y puedes tú ver ahí la humildad del Señor.
de Eliseo. Hay una humildad y yo la siento la humildad de él. Cuando terminemos este pedazo de esta historia, te voy a decir dónde Dios vio la humildad de este siervo. Entonces, lo que él está anhelando es ser el sucesor. ¿El sucesor de qué? Elías hacía el papel de sacerdote y gobernador en la tierra. En el nombre del Señor hablaba de las leyes de Jehová, enseñaba al pueblo, hacía milagros. Y en la palabra tú encuentras más o menos unos 7 milagros, pero además que fueron una cantidad, pero hay unos que nos sorprendieron: resucitar muertos, una cantidad de cosas, multiplicar el pan, el aceite. Y luego miramos como unos 14 de Eliseo. Entonces quiere ser el sucesor porque pidió una doble porción, pidió mucho trabajo y nunca con la intención de decir es que quiero hacer más que mi maestro, sino porque anhelaba en su corazón servir mucho y porque tal vez vio tanto trabajo que quedó pendiente. Cuando acompañaba y no soltaba a su maestro, tal vez vio tantas cosas, visitando tantos pueblos, todas las necesidades. Mira, tú y yo, tal vez no sabes todas las necesidades que hay afuera porque te concentras solo en estar en tu casa y ya. En la comodidad de tu casa, el trabajo, y preocupado solo por tus problemas y tus necesidades. Pero si tú vas y visitas barrios, vas y visitas a un enfermo al hospital, no te quedas solo viendo la camilla de la habitación 201, sino que se da cuenta que en ese piso 2 hay 38, 40, 90 enfermos y que hay un tercer piso y multiplíquelos todos por 90. O si tú vas a una casa necesitada, a un barrio, tú te vas a dar cuenta que no es la única casa. Y si vas a hablar con una persona que no conoce a Jesús, sigues dándote cuenta de que muchas personas no conocen el amor de Jesús. Entonces, como Eliseo andaba con Elías, se daba cuenta que eran muchas las necesidades que quedaron pendientes. Por eso anhelaba ser el sucesor, porque sabía que había mucho o poco trabajo, demasiado. Pero tú y yo cometemos un pecado muy grande, iglesia. Como estamos tan concentrados en mi problema, en mi necesidad, no pido el poder de Dios para encargarme de las otras necesidades de los demás. Entonces, ¿cuál es la primera tarea? Yo entregarme a Él y no soltarme del maestro para luego poder representar al maestro dignamente en la tierra. Amén. Sigamos ahí y habría mucho que decir. Ahí va el Espíritu Santo y dice él: has pedido algo difícil. Porque si él con una porción le pareció algo difícil, y tal vez la dificultad para Elías era porque no dependía de quién el regalo. De Elías no dependía el regalo para Eliseo. ¿De quién dependía? Netamente del Padre. Por eso la sabiduría del profeta Elías respondió: has pedido algo difícil. Respondió Elías: si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Esa petición la dejó en manos del Señor y le dijo: Señor, ahí tú sabes lo que yo le estoy diciendo a Eliseo. Si tú le quieres dar la doble porción, si está capacitado, si le ves un corazón humilde, si ves lo que de verdad hay en su corazón, deja que él me vea cuando yo me vaya. ¿Quieres saber qué pasó? 11. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció el carro de fuego, tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Imagínate, así como cuando uno va caminando con un profeta, así caminando, conversando, pasa por en medio de los dos, se llevó a Elías. Y mira la angustia, aquí hay muchos sentimientos encontrados. Y se llevó a Elías al cielo por un torbellino. 12. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, Padre mío. Tal vez, no sé si puedas identificar una angustia ahí entre esos dos signos de admiración y cómo lo están poniendo en la palabra, esa emoción que pasó ahí.
angustia. ¿Cuántos sentimientos encontrados? Ay, vi los carros, ay, pero se va a ir mi maestro. Tantas emociones ahí juntas. Te metiste ahí, se le fue el maestro. Ay, quedé con la responsabilidad del maestro, pero doble responsabilidad se me concedió. ¿Cuántas cosas pensaría Eliseo ahí? Veo los carros de Israel con sus conductores. ¿Te imaginas cuáles conductores vio? Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Tantos sentimientos encontrados. ¿Tú qué hubieras sentido si se le fue el maestro, pero se cumplió una petición de tu corazón, pero ya no te devuelves solo, te vas con el poder y la unción del Señor en tus manos sobre ti? 13. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Ya está otra vez cerradito el río, pero él iba ¿con qué? Con el manto. No le digo dónde venden esos mantos, no se venden en la tierra. Ese mismo manto que abrió el río Jordán. Y mira lo que hizo él. O sea que la representación de ese manto es la cobertura de Dios como una herencia. Le dejó el manto. Nada más y nada menos el poder de Dios en sus manos, la unción para seguir trabajando para el reino de los cielos. Alguien anhela hoy que ese manto venga, que sea como una unción sobre ti. 14. Ya habíamos leído el 13, ¿qué pasó ahí? Sí. Golpeó, sí, listo. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Se le concedió el deseo porque ya empezó a trabajar, empezó a creer que el mismo Dios de Elías, que está vivo. ¿O se murió Elías? Se fue vivo, como tú y yo vamos a irnos si nos portamos bien, porque estamos en el último tiempo, iglesia, y tú lo sabes. Y si el Señor viene y no nos vamos como Elías, no quisieras saber tú. Sí, si lo quieres saber, está en Apocalipsis y en muchos libros de la Biblia. ¿Qué sucederá si no nos portamos como dignos hijos de Dios para poder ser llevados al cielo? 15. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. ¿Cuál es el espíritu que tenía Elías? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal que entre nosotros podamos decir: el Espíritu Santo posa sobre este hijo de Dios? ¿O no está el Espíritu Santo porque mira cómo se comporta? Mira lo que hace, mira a dónde va. Y tú sabes que si el Espíritu de Dios está en mí, yo no tengo, repite, no tengo por qué llevarlo a lugares donde Él no iría. Iglesia, y sabes una cosa, tú puedes estar escuchando estas maravillas, tú puedes hasta estar viendo que el poder de Dios hizo abrir el río Jordán, y te vas de aquí y sigues con el mismo corazón endurecido. Y el día del juicio, Dios te va a recordar esta palabra que está dando hoy y toda la que has escuchado. Porque a la iglesia no se viene a dormir. Y debemos ser conscientes de que esto, el espíritu de Elías, debe reposar en mí, que es el poder de Dios andando en mi vida, para que el poder de Dios esté caminando en mí. Y yo lo pueda llevar a algunos lugares, a todos, pero ojo, a todos los lugares. ¿Cuáles son? ¿Qué escucho? ¿Qué hablo? ¿Qué pienso? ¿Qué oigo? Y si mi vida sigue igual, perdiste la subida. Vamos al 16. No, ya quedamos en el 15. Entonces vamos a pasar a eso de la herencia que estamos hablando aquí. Vamos a Números 18:20. El Señor nos habla claramente a quienes se les da la herencia y a quién no.
la herencia de la tierra. El Señor dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. Con Dios me basta y me sobra. ¿Y por qué? Porque está hablando de los sacerdotes y de los levitas. Y vamos a retroceder un poquito ahí. Y vamos a Éxodo 32 del 25 en adelante. Y con eso vamos a entender en este día esto que Dios nos quiere hablar. Tú y yo fuimos constituidos sacerdotes. Desde Aarón, escúchame esto para que me lo puedas comprender. Aarón fue el primer sumo sacerdote en la tierra, escogido por Dios. Y a partir de Aarón, toda su descendencia era la descendencia de los levitas, porque la tribu de Leví es la descendencia de los levitas, la tribu de Leví, que eran los únicos que no recibían herencia terrenal. Dios le dijo a Josué, lo estoy diciendo despacio para que no te enredes. Dios le dijo a Josué a través de Moisés: vas a repartir la tierra, y fueron a 48 ciudades y fueron a repartir la herencia y las porciones de tierra a las otras tribus. Habían 12 tribus, pero la tribu de Leví no estaba incluida entre las tribus que eran descendientes de Jacob. Uno de los hijos de Jacob se llamaba Leví, y ellos fueron escogidos por Dios para que fueran sacerdocio escogido, y empezó por Moisés y Aarón, que eran los levitas. Y por herencia de ese sumo sacerdote que es Aarón, venían todos los levitas haciendo el papel delante de Dios como sacerdotes, y ya vamos a ver la función. Pero cuando llegó Jesús, que es nuestro sacerdote, sumo sacerdote, nosotros somos la descendencia de Jesús. O sea que somos levitas que venimos siguiendo los pasos de Jesús. ¿Algún levita hoy aquí? Pero no es el que levita orar, el que levita leer la Biblia, el que levita adorar, no, el levita sacerdote del Señor. No se me confunda. Entonces vamos ahí. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo, y fue el hazmerreír de sus enemigos. Ahí hubo un error de nuestro hermanito Aarón, que luego fue perdonado y redimido. Pero ¿qué pasó ahí? En un momentico que se desapareció Moisés, empezaron a desobedecer todas las cosas que Moisés había dicho. Y vino la ira del Señor, y Moisés, siendo amigo del Padre, le decía: no lo hagas así, Padre, hazlo de otra manera para que no nos juzguen los otros pueblos o digan: ¿a qué los trajimos? ¿A qué trajiste tu pueblo para matarlos aquí? Pero la ira de Dios fue fuerte por la deshonra. Cuando Dios dice que nosotros acumulamos ira, que acumulamos esa ira santa de Dios, cada que tú y yo ponemos a prueba a Dios conociendo la palabra y no obedeciéndola, estamos abusando de la paciencia y la bondad de Dios, y estamos acumulando motivos para la ira de Dios. Y aquí el Señor fue apaciguado por Moisés, por la perfección y la santidad de nuestro amado patriarca hermano. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se había permitido que el pueblo se descontrolara, 26, pero vamos a algo muy importante. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó. ¿Quién gritó? Moisés: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. ¿Cuántas tribus habían? 12. Eran miles de personas que hacían parte del pueblo de Israel. Y cuando Moisés dijo: bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes están con mi Dios? ¿Quiénes están con Jehová? Los que estén con Dios, vengan aquí. Y solo fueron los sacerdotes, los levitas, los que se acercaron a el Padre. Por eso cuando Dios convoca en la iglesia, dice: ¿quiénes están aquí de verdad, en serio?
Y hoy Dios nos está diciendo a todos: ¿quiénes están conmigo? Pues vengan para acá. Y solo el que tiene corazón de sacerdote y levita es el único que se va a acercar. Y se acercaron única y exclusivamente los levitas. Y mire lo que pasó. 27. Moisés les dijo: esto dice el Señor Dios de Israel: cada uno de ustedes tome espada, recorra el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. ¿Por qué Dios los mandó a matar? Porque adoraban otros ídolos, porque no amaban a Dios, porque eran enemigos de Dios. Entonces Dios no te está diciendo que te vayas ahora y cojas una espada en la casa, cojas un cuchillo y mates al esposo, que no te lo aguantas más, a la mamá, a los hijos. No, Dios está hablando que si hay algún familiar que niegue a Dios y sea enemigo de Dios, lo matemos aquí en el corazón, que no estemos todo el tiempo detrás de esa persona que ha negado a mi Padre. Y Dios quiere que sigamos para adelante y con nuestro testimonio vamos a la meta que debemos seguir. Mira la valentía de estos levitas, y con esa valentía tú y yo nos consagramos a Dios. Tú cumples con hablarles del Padre, pero si en la misma casa están haciendo cosas horrendas, desagradando al Señor, adorando a otros ídolos, tú lo que tienes que hacer es matarlos acá, porque es de la única forma que tú te consagras. No es que te los imaginaste poniéndole una almohada y ahogándolo por la noche. Es detestando las obras que ellos hacen y en tu corazón no deseando más compartir con ellos. Primero mi Dios, y qué importa si fueron familia en la tierra, pero mi familia, la del cielo, es con la que yo debo seguir adelante, iglesia. Si ellos no quieren hacer caso, tú no puedes perder la salvación por esperar y esperar, y se te va el bus y te quedas con ellos. Tienes que ser firme como fueron firmes estos levitas. Un corazón de sacerdote verdadero toma decisiones sabias y sigue para adelante. Cada uno de ustedes tome la espada, recorra el campamento de un extremo a otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Está hablando de amigos, malas compañías. Debo renunciar a eso. Incluso renuncia a ese amigo con el que andas todos los días, tu carne, que te lleva a ver cosas que el Espíritu Santo no quiere ver, y atormentas al Espíritu Santo, iglesia. Este es el templo de Dios, y tú entras por aquí, por los ojos, por los oídos, viendo cosas que no tienes que estar viendo en las redes sociales, en lo que sea, y estás pecando porque estás entrando al templo, cosas que no son sagradas. Un verdadero sacerdote es celoso y no permite que entre al templo nada corrupto ni nada horrendo para el Señor. Y venimos a la iglesia a aprender a santificarnos, no a darnos cuenta del pecado y seguir en las mismas. Hay vecinos, hay amigos, soy yo mismo. Cuidado con la que duermes. La propia carne es mi enemiga y me hace enemigo de Dios. Las rabias, las iras, la falta de amor. No sigas con personas que te dañan la vida y que no quieren seguir adelante obedeciendo al Rey, a mi Dios, a mi Señor. 28. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés, y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés le dijo a los levitas, ¿quién le dijo? Moisés le dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque le obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Iglesia, mira, ¿para qué tanta palabra si no obedecemos? Hay más versículos, pero me voy a concentrar en este. Dios quiere que tú y yo nos consagremos, y consagrar es decidir ir a la presencia del Señor. Los levitas eran los únicos que podían entrar
al tabernáculo y alrededor estaban el resto de las tribus. Y hoy, en ese tiempo, y hoy, a través de la presencia del Espíritu Santo y Cristo en ti, podemos entrar todos los levitas y sacerdotes que el Señor nombre y que seamos ungidos por ellos, por Él. Pero si tú no quieres ser un levita ni un sacerdote, sino uno del montón, pues quédese afuera del tabernáculo, dándole gusto a las pasiones desenfrenadas. El chisme es una pasión desenfrenada. Seguir en YouTube a famosos que ni siquiera conocen a Dios y tú sí lo conoces, ora por ellos. No los veas, ora por ellos, para que conozcan esa verdad que tú conoces y no aprecias. Si eres impaciente, te tienes que quedar afuera, porque hay que matar las pasiones de la impaciencia. Debemos ser cada vez santos y celosos de cuidar quién entra al templo. Tu templo, este lugar que nos prestaron, es para que tú sepas a dónde lo llevas y ser como Elías. Dios me dijo que fuera allá, pero Dios también dice no vaya allá. Dios me dijo que viera esto, pero Dios dice no veas esto, no hables con este, no vayas allá. Y tal vez Dios te ha dicho que este es el lugar, aunque den juete, aunque regañen, pero tú dices no, allá es esa pastora como regaña cada que uno va, y le tocó predicar otra vez más rejo. Pero es que no es la pastora ni el pastor, es la palabra que es contundente, ¿verdad? Y en ese tiempo Dios permitió que los levitas hicieran eso y que viera cómo se deben tratar los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios, simplemente yo me alejo de ellos, no tengo tampoco ningún derecho de juzgarlos, porque Dios se encarga del juicio para ellos. Yo simplemente me aparto. Si esa persona nunca ha conocido a Dios, oro por ella. No ha querido conocer, pero si esa persona escuchó, aprendió, vio abrir el Jordán, vio milagros, sintió el poder de la presencia, fue bautizado en el Espíritu y se aparta, por eso no se puede orar, porque ya conocieron a Dios en persona y decidieron en su corazón rechazarlo e irse a disfrutar de las pasiones juveniles, ancianiles y todas las que existan. Porque puede más el deseo de la carne. Esto es para valientes. ¿Hay algún valiente aquí? Muy bien, 30. No, ya íbamos. Bueno, entonces vamos como terminando. Vamos a Primera de Pedro 8:12. Mira lo que vimos con Elías al principio y dice la palabra, para que lo anotes por ahí en Levítico 8:12, que después de haber cambiado las vestiduras, quítamelo un momentico ahí, yo les explico algo. Cuando los levitas llegaron a la presencia de Moisés y Aarón, Moisés y Aarón eran los sacerdotes, los profetas escogidos por Dios, y los levitas eran los ayudantes del sumo sacerdote. Tú y yo somos los ayudantes del sumo sacerdote de Jesús aquí en la tierra. ¿Estamos ahí? ¿Comprendemos? Entonces, cuando llegaron, el Señor mandó a hacer sus vestiduras y se vistieron de la forma en que Dios dijo que se vistieran, con sus diademas santas, con los vestidos sacerdotales, todo lo que implica la vestidura sacerdotal. Y después de eso, dice en Levítico 8:12, que fueron ungidos por Moisés y Aarón en el nombre del Señor. Tú y yo, después de que nos cambiamos esa ropa sucia que tenemos por el pecado, cuando llegamos a Jesús, Él nos unge con el aceite y el poder del Espíritu Santo para permanecer limpios y seguir andando en el poder, siendo firmes y constantes, porque es un pecado ser inconstante. Hoy sí, mañana no. Parecemos árboles de Navidad andando. Prende y apaga, prende y apaga. ¿Sí han visto? Así parecemos, intermitentes, inconstantes. Ahora sí, Primera de Pedro 2:8. 8, desde el 8. Y aquí sucede que
lo que viene desde el primer pacto y luego con Jesús. Dice, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. ¿Sabes cuál es la piedra que hace tropezar a muchos? Jesús, la palabra. Porque cuando alguien no está en su corazón diciendo, wow, Dios me dijo que no hiciera esto, más bien en la rebeldía decimos, no, ¿y eso qué tiene? Qué exagerados, qué fanáticos. Tropezamos con la palabra, tropezamos con el verbo, con Jesús, y no decidimos ser santos. Y ahí tomamos a Jesús como una piedra de tropiezo, cuando lo debemos sentir como esa piedra angular en la que se está edificando la casa santa. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. ¿Por qué los hace caer? Porque no quiere obedecer la iglesia. Entonces, como no, esa palabra no va, es muy dura para mí, me voy al mundo, a los placeres del mundo, y dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Cuando rechazamos la roca, la palabra viva, tropezamos y ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me pasó esto? Porque permití que Jesús fuera un tropiezo y no una roca viva que me transforma y me hace construir ese edificio en la verdad de su palabra. 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Tú y yo no podemos tropezar con la palabra, porque somos un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. ¿Cuántos? ¿A quién le está hablando Dios aquí? Sacerdotes del rey, descendientes de los levitas, pero por Jesús, por fe. Son sacerdotes del rey, una nación santa. Tú y yo somos una posesión exclusiva de Dios. Y sigues igual de triste y sigues igual de amargado con esta noticia. Somos, repite, yo, y ahí se va despertando, yo soy posesión, ¿lo crees? Exclusiva de Dios. Lo tienes que creer. Usted sabe que es una posesión. Yo también soy la herencia de Jehová. Yo soy de Él, soy su herencia. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes, hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, mucha gente que hay afuera no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Tú y yo ya tenemos una identidad, ¿o no? ¿O la empezamos a tener hoy? Como para que no perdamos la venida, aunque sea decir, hoy la voy a empezar a tener. Es una identidad en Él. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se dejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Esos deseos luchan y el alma se va con la esperanza después de la palabra, pero dejamos apagar la luz y seguimos en las tinieblas. Queridos amigos, ya que son ya lo leí, 12, procuren llevar una vida ejemplar. Esa es la tarea de los levitas, pero la historia sigue, porque es muy profunda y vamos a seguir hablando de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un levita y un sacerdote. Pero hoy quiero que quedemos en el corazón que un verdadero sacerdote, descendiente de Jesús, lleva una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Tú y yo en la universidad, en el trabajo, en la casa, debemos llevar una vida
ejemplar y mostrar delante de los creyentes que somos una nación santa, elegida y escogida por Dios, diferente, somos exclusivos. Y si lo hacemos, no te imaginas cómo se va remodelando esa casa que está haciendo el Padre para nosotros. Cada que nosotros ganamos sabiduría, que son las riquezas del cielo, esa morada tuya y mía está llena de mármol y de todas las piedras preciosas y de todo lo más lujoso. Pero si fuiste avaro y tacaño en la tierra y solo quisiste lo de la tierra y no quisiste ser amplio con las riquezas del cielo, no te sorprendas la casita que vas a encontrar, si es que llegas, porque no podemos garantizar que lleguemos si no entregamos todo y fuimos íntegros con el Señor. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue. Mira, tal vez ahorita tú y yo no nos damos cuenta de nada, pero el Señor está anotando en el libro. Parece que no me han escuchado. El Señor está anotando en el libro las cosas buenas y las malas, para darnos pela o para darnos premios por lo que hayamos hecho. En este momento tú y yo no vemos nada, pero el Todopoderoso está construyendo las maravillas para ti y para mí, o tiene lista la pela, la disciplina que tendremos en el juicio. Y dice que cuando juzgue al mundo, Él va a decir: mira, estos sí pudieron. Y la palabra de Dios dice que Noé y otros profetas juzgarán al mundo. ¿Y saben por qué lo van a juzgar? Porque cuando existía Noé, solo él fue hallado justo. Entonces Dios dijo: sí se podía en medio de tanta maldad. Y hoy Dios dice: oíste, sí se podía, mire los que tengo yo acá, estuvieron en el 2025 en medio de tanta corrupción y maldad, mire que este sí pudo. Y Dios va a decir: darán honra, nos darán honra, porque sí se pudo en pleno siglo XXI, en el 2025, en medio de tanta frialdad, tanta insensibilidad, y sí se pudo. Y por eso se juzgará el mundo con los que sí obedecieron. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé un corazón de sacerdotes que solo dejan entrar la santidad al templo. Iglesia, una característica especial y la mejor que yo puedo sentir de los levitas o de un verdadero levita y sacerdote es ese celo que pelea por la santidad de Dios en su templo. Tú tienes que defender la santidad. Cuando en el Padre Nuestro el Señor dice: santificado sea tu nombre, es porque yo como sacerdote santifico su nombre en el templo. Dile al Espíritu Santo que te muestre cualquier cosa que Él pueda aborrecer en este momento, cualquier cosa asquerosa, aborrecible, desagradable para el Señor, que tú estés teniendo aún en el templo o en el lugar que Dios te dio como un templo para santificarlo. No te aconsejes a ti mismo, iglesia. Dile: Espíritu Santo, perdóname porque no he visto las porquerías que dejo entrar al templo. Perdóname porque no he decidido ser parte de los que atienden el llamado cuando dicen: ¿quiénes están conmigo o quiénes están con el mundo? Háblale al Señor, deja escuchar, deja que Él te hable, escucha su voz. Dile: perdóname porque siempre yo soy el que encuentro mis propios pecados, cuando es el Espíritu Santo. Anhela esa doble porción. Pídele perdón al Señor por la pereza. Esa pereza será cobrada en el día del juicio delante de Dios. Porque así tú trabajes mucho en la tierra, hay pereza espiritual, y de esa es la que te estoy hablando. Esa pereza de consagrarse al Señor, esa pereza de quitar lo inmundo y lo abominable.
Gracias, Padre, porque tú has escuchado la oración de tus hijos. Gracias, Padre, porque estamos contigo, Señor, y nos permites estar delante de tu presencia. Síguenos hablando, Señor, de ese sacerdocio que se tiene que cumplir en este último tiempo, para que se cumplan todos esos tiempos desde el principio, desde el primer pacto y del segundo pacto, porque tú eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre, y porque el poder de tu Santo Espíritu siempre ha estado. Dale gracias a Dios y pídele perdón porque no has valorado ese sacrificio santo. Te damos gracias, Padre, porque nos libertas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro por el poder y la autoridad que tú me has dado, de que todo espíritu que hoy no tenga derecho sobre cada casa o templo, tú lo eches hoy al abismo. Padre, yo te ruego que hagas liberación hoy a cada uno de tus hijos, que los libertes y que rompas cadena, y que el fuego y el poder de tu Santo Espíritu, a causa del arrepentimiento, eche fuera todo pecado que estaba oculto y que hoy tú has permitido que salga a la luz, sea confesado, y que tú los hagas libres por esa sangre, por el bautismo de tu sangre. Gracias, Padre, porque tú respaldas cada palabra, Señor, que se pronuncia hoy en tu nombre, y tú echas fuera todo espíritu malvado que quiere entorpecer la vida de tus hijos. Constituye hoy, Padre, sacerdotes en esta iglesia y en los lugares donde estén viendo tu palabra, Señor, que quieran consagrarse y entregarse a ti y luchar por ese celo santo y buscar la santidad para tu templo, en el nombre de Jesús.